El Caribe estaba en calma hasta que algo ocurrió que nadie esperaba. Las torres de control recibieron una alerta que no figuraba en ningún plan de vuelo, en ningún protocolo regional y en ningún comunicado diplomático previo. Una aeronave militar estadounidense, un Hércules C-130, solicitó aterrizaje de emergencia en territorio caribeño. No hubo explicaciones, no hubo tiempo para preguntas, solo una frase transmitida en frecuencia militar. Aterrizaje inmediato, situación crítica. Minutos después, los radares venezolanos registraron un movimiento que encendió todas las alarmas. No se trataba de un avión civil ni de una aeronave de transporte humanitario. Era una pieza clave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, descendiendo sin autorización aparente en una zona donde cada kilómetro de cielo es tensión política. Las alarmas sonaron en Caracas. El gobierno exigió respuestas. Estados Unidos guardó silencio. Y mientras el Hércules se aproximaba al aeropuerto más cercano, miles se hicieron la misma pregunta. ¿Qué podía obligar a una aeronave militar de esta categoría a aterrizar en el Caribe, tan cerca de Venezuela sin previo aviso? Desde ese instante, nada volvió a ser rutina. Lo que parecía una simple emergencia técnica se transformó en un episodio cargado de sospechas, especulaciones y temores. Porque cuando un avión militar cruza fronteras sin anunciarse, casi nunca es un accidente. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Todo comenzó cuando la torre de control escuchó la frase que ningún operador quiere oír. Aterrizaje de emergencia, descendiendo ahora. La voz venía de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un avión de transporte táctico que nunca vuela sin un propósito estratégico. La pista disponible más cercana se encontraba en un aeropuerto del Caribe, pero la aeronave se dirigía a él sin autorización diplomática, sin plan de vuelo registrado y con una urgencia que desafiaba cualquier protocolo. Lo inquietante no fue solo la llegada inesperada del C-130, sino su ubicación. Estaba demasiado cerca de la zona de vigilancia aérea de Venezuela. Cada segundo que avanzaba aumentaba el desconcierto. Un gigante militar extranjero descendiendo en un punto políticamente sensible no es una casualidad, es un detonante. La torre de control intentó obtener detalles, pero la transmisión se cortó con una frialdad militar que dejó a todos sin respuestas. Apenas se escucharon 3 palabras aisladas: falla, código, crítico. Nadie supo si el fallo era mecánico, electrónico o táctico. Lo único cierto era que el Hércules no estaba siguiendo los procedimientos de emergencia que entrenan todas las tripulaciones de la región. Su trayectoria era demasiado precisa, demasiado directa, demasiado calculada, como si supiera exactamente a dónde tenía que llegar, como si el aeropuerto hubiese sido su destino desde el principio. A medida que descendía, comenzaron a detectarse movimientos que elevaron la tensión aún más. Helicópteros no identificados aparecieron en el radar de la zona. Patrullas en tierras cercanas al aeropuerto empezaron a reportar presencia de personal armado que no correspondía a las autoridades locales. Ninguna emergencia técnica justifica ese tipo de escorta silenciosa. Y si se trataba de una misión de ayuda o de entrenamiento, habría existido aviso formal. El desconcierto se transformó en preocupación cuando la pista se cerró para todo tráfico civil sin explicación, y la terminal recibió la orden de evacuar al personal no esencial. Un aterrizaje de emergencia rara vez paraliza un aeropuerto completo. Aquello tenía otra naturaleza. El Hércules finalmente tocó tierra con una maniobra brusca que levantó polvo y fracturó parte del revestimiento de la pista. Pero apenas se detuvo, ocurrió algo más extraño. La tripulación no salió. Ningún piloto, ningún ingeniero, ningún oficial abrió la compuerta. Los minutos avanzaron en un silencio casi teatral. Vehículos militares extranjeros se aproximaron sin esperar la autorización de las autoridades locales. Y cuando una de las compuertas laterales finalmente se abrió, no descendió ningún pasajero, sino equipamiento. Cajas selladas, contenedores sin identificación y dispositivos protegidos con blindaje térmico fueron trasladados desde el interior hacia camiones de carga que ya estaban esperando, como si esta operación hubiera sido planificada desde mucho antes. La tensión explotó cuando se reportó la presencia de personal estadounidense en tierra, actuando de forma independiente.
No hubo intercambio con las autoridades locales, ni pedidos de auxilio médico, ni señal de que el aterrizaje hubiese sido forzado por un accidente real. Las unidades de seguridad del aeropuerto observaron cómo algunos miembros de la tripulación tomaban mediciones electrónicas y de señal alrededor del perímetro, como si estuvieran rastreando algo o alguien escondido en la región. Un aterrizaje de emergencia no requiere equipos de rastreo, ni contenedores blindados, ni operaciones secretas de campo. A esas alturas, ya nadie creía que el C-130 había caído en esa pista por azar. Mientras eso sucedía, Venezuela elevó su nivel de alerta aérea. Radares militares y aeronaves de reconocimiento comenzaron a monitorear el espacio cercano. Rápidamente surgió la pregunta que tensó toda la región: si Estados Unidos estaba realizando una operación secreta tan cerca del territorio venezolano, ¿por qué? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué transportaban? ¿Y por qué la maniobra fue disfrazada de emergencia? Las interpretaciones no tardaron en dividir a analistas y gobiernos. Algunos afirmaban que el Hércules cargaba equipamiento de inteligencia con destino a una instalación clandestina. Otros sostenían que transportaba a un grupo de operadores especializados que debían ingresar de forma encubierta. También circuló una hipótesis más alarmante, que transportaba algo que había comenzado a fallar a bordo. Algo demasiado delicado o peligroso como para seguir volando, obligando a aterrizar como única manera de evitar un incidente internacional. Los hechos posteriores solo alimentaron la incertidumbre. El material descargado fue escoltado fuera del aeropuerto en cuestión de minutos y trasladado a un área portuaria con seguridad reforzada. Los técnicos locales informaron que los códigos de identificación de los contenedores habían sido cubiertos deliberadamente, y mientras todo eso ocurría, la tripulación permaneció dentro del avión casi una hora antes de descender para realizar lo que se interpretó como reparaciones rápidas. Sin embargo, esas reparaciones no coincidían con un fallo real, no reemplazaron piezas visibles, no solicitaron ayuda técnica local y no encendieron sistemas auxiliares. Parecía que solo necesitaban tiempo hasta que la operación terrestre fuera completada. Cuando el Hércules volvió a encender motores, las autoridades del aeropuerto exigieron explicaciones formales antes de permitir el despegue. La tripulación estadounidense respondió con un código diplomático que neutraliza cualquier pregunta operacional, clasificado categoría 3. En otras palabras, no habrá explicación. El avión despegó sin responder nuevas transmisiones y salió del espacio aéreo tan rápido como había llegado. El aeropuerto reanudó actividades horas después, pero el episodio dejó un vacío imposible de ignorar. Estados Unidos había aterrizado una aeronave militar en la región sin permiso previo. Había ejecutado una operación no identificada y se había retirado sin aclarar nada. La conmoción llegó a Venezuela no por el aterrizaje en sí, sino por lo que simbolizaba. Un Hércules C-130 no entra en un área de sensibilidad geopolítica para pedir auxilio. Entra con un propósito: un aterrizaje de emergencia sin daños, con descarga de material blindado, con personal armado en tierra y con un despegue inmediato posterior. No responde a la lógica de la aviación. Responde a la lógica de la inteligencia militar. El gobierno exigió respuestas. Estados Unidos guardó silencio. Y cada día que pasa sin aclaraciones da más fuerza a la idea de que lo ocurrido no fue un accidente, sino una operación cubierta por una narrativa improvisada. La región quedó marcada por un nuevo precedente. No fue un misil, ni un submarino, ni un portaaviones lo que elevó la atención, sino un simple aterrizaje. Porque en el mundo militar moderno, los eventos ruidosos no son los que anuncian peligro. El verdadero riesgo aparece disfrazado de rutina, en maniobras que nadie puede detener porque nadie sabe interpretarlas a tiempo. Por eso, lo que más inquieta no es lo que el C-130 trajo, descargó o rastreó, sino la posibilidad de que lo haya hecho sin que ninguno de los países involucrados pudiera evitarlo. Y ahora todos se preguntan lo mismo: si algo así ocurrió una vez, ¿qué impide que vuelva a ocurrir? Tal vez algún día los documentos clasificados revelen la verdad detrás de aquel aterrizaje inesperado. Tal vez aparezcan informes oficiales, declaraciones técnicas o explicaciones diplomáticas que intenten justificar lo que ocurrió. Pero lo cierto es que por ahora, lo único que tenemos es una secuencia de hechos que no encaja con un simple fallo mecánico. Un Hércules C-130 no interrumpe una ruta militar sin aviso previo.
No descarga material blindado en un aeropuerto extranjero. No opera con personal armado sin coordinación local. No despega de nuevo sin dejar rastro, a menos que lo que transporta y lo que ejecuta tenga un valor estratégico que trasciende cualquier protocolo. El Caribe quedó marcado por ese día. Venezuela comprendió que, aún sin disparos ni enfrentamientos, su espacio aéreo puede ser atravesado por decisiones tomadas muy lejos de sus fronteras. Estados Unidos demostró que cuando tiene un objetivo, la diplomacia puede convertirse en un trámite secundario. Y la región entera entendió que en la nueva guerra silenciosa, los movimientos estratégicos no siempre suenan como explosiones. A veces suenan como un avión que aterriza sin permiso y despega sin explicación. Porque el mensaje no fue verbal, pero fue claro. El verdadero poder no pide entrada, simplemente llega. Y cuando se va, deja preguntas que nadie se atreve a contestar. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.